¿te detendrías en una carretera completamente sola si una niña te pidiera ayuda? Esta historia empieza así, pero no termina como imaginas. Quédate hasta el final y dime en los comentarios, ¿tú habrías seguido manejando o te habrías detenido? Hay decisiones que se pagan caro. La noche en la Sierra Norte de Oaxaca no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física que pesa sobre los hombros, un manto espeso que devora el haz de los faros apenas unos metros después del parachoques. Aquel martes de 2015, el reloj de la camioneta marcaba las 7 de la noche mientras yo dejaba atrás el polvo de los terrenos en construcción por el rumbo de San Miguel Peras. Como arquitecto, uno se acostumbra a la soledad de las obras y a los trayectos monótonos, pero esa ruta en particular, el camino que serpentea desde Infiernillo, tiene una vibración distinta, un silencio que parece estar escuchando el motor de la Ford Combatea que yo conducía. El aire que entraba por la ventana traía el aroma del pino y la tierra mojada, mezclado con ese olor metálico que a veces desprenden los frenos tras una hora de descenso continuo entre curvas cerradas y barrancos que se adivinan en la oscuridad absoluta. No había pasado un solo vehículo en todo el trayecto, ni una luz de alguna ranchería lejana, solo el movimiento rítmico de los árboles que, bajo la luz mortecina de mis faros, parecían estirarse hacia la carretera como manos esqueléticas intentando tocar el metal de la carrocería. Fue justo después de pasar un tramo donde la maleza crece tanto que invade el asfalto cuando la vi. Al principio, mi cerebro intentó procesarlo como un reflejo de la luz en la niebla o quizás una señal de tráfico abandonada, pero a medida que la camioneta avanzaba, la figura cobró una nitidez que me heló la sangre. A la orilla del camino, justo donde los árboles se cierran sobre la vereda, estaba una niña. No tendría más de 10 años y su presencia en ese lugar desafiaba cualquier lógica geográfica o social. Vestía un vestido de un blanco tan puro que parecía emitir una luz propia, un contraste violento contra el negro profundo del bosque. En sus manos sostenía un ramo de flores enormes, de colores tan vibrantes y exóticos que no parecían pertenecer a la flora local. Eran pétalos de un carmesí profundo y un amarillo eléctrico que colgaban en cascada casi hasta tocar sus pies descalzos. La lógica me gritaba que siguiera de largo, que nada bueno podía haber en una niña solitaria a kilómetros de la civilización en plena madrugada, pero la decencia o quizás una curiosidad malsana me obligó a pisar el freno. Los neumáticos chirriaron sobre la grava y el silencio que siguió al cese del movimiento fue tan súbito que me pitaron los oídos. La niña no se inmutó por la llegada brusca del vehículo. Con una parsimonia que me resultó antinatural, levantó una mano pequeña y pálida, haciendo una señal de parada que parecía más un decreto que una petición. Bajé el vidrio del copiloto y el frío de la montaña entró de golpe, erizando los vellos de mis brazos. Al preguntarle qué hacía allí o si necesitaba ayuda, su voz emergió de la penumbra con una claridad cristalina, sin el temblor que uno esperaría de alguien perdido en el cerro. Me dijo que su casa estaba a solo 5 minutos, justo a la vuelta del próximo cerrito, y me pidió si podía llevarla. En ese instante, ocurrió algo que mi memoria aún intenta ocultar tras capas de racionalización. Mientras yo parpadeaba para ajustar la vista, ella apareció al lado de mi ventana. No la escuché caminar sobre la gravilla, no vi el movimiento de sus pies, simplemente se trasladó de la orilla de la carretera a la puerta de la camioneta en lo que pareció un parpadeo. El instinto de supervivencia, ese que compartimos con los animales, me dio una bofetada de realidad. Sentí que no debía dejarla entrar a la cabina conmigo. Con una amabilidad forzada por el pánico, le indiqué que podía subir a la batea, en la caja de atrás, y que cuando llegáramos a su destino solo tenía que golpear el techo de la cabina para que yo me detuviera. Ella aceptó sin rechistar, trepando con una agilidad silenciosa mientras yo vigilaba por el retrovisor. Al arrancar de nuevo, el peso de la camioneta se sentía distinto, como si no llevara a una niña de 30 kilos, sino algo mucho más denso. El espejo retrovisor central no me devolvía ninguna imagen clara, la oscuridad en la batea era total, y aunque intentaba distinguir el blanco de su vestido, solo veía una masa negra que parecía absorber la poca luz que escapaba de la cabina. Manejé con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, evitando mirar hacia atrás pero con los oídos agudizados al máximo. No habían pasado ni 3 minutos cuando escuché el primer golpe. 3 toques secos, metálicos, que resonaron en el techo justo sobre mi cabeza. El sonido no fue el de una mano infantil golpeando con timidez, sino un estruendo sólido, como si alguien estuviera golpeando el acero con una piedra o un mazo. Cumpliendo mi parte del trato, reduje la velocidad y me orillé en un tramo donde el cerro se abría ligeramente.
El lugar era desolador, no había veredas, ni luces de casas, ni siquiera el rastro de una entrada hacia el monte, solo un muro de piedra y vegetación que parecía cerrarse sobre nosotros. Bajé el vidrio y, sin salir del vehículo, le pregunté si de verdad ese era su lugar. Su cabeza apareció por el borde de la batea, sus ojos fijos en los míos a través del cristal. En ese momento, la belleza de las flores que aún sostenía me pareció casi ofensiva frente a la desolación del entorno. Con una voz que ya no sonaba infantil, sino cargada de una solemnidad milenaria, confirmó que su casa estaba detrás de la loma. Antes de que saltara hacia el suelo, una parte de mí, quizá buscando un recuerdo tangible que probara que no me estaba volviendo loco, le preguntó si podía venderme una de sus flores para llevársela a mi hija. Quería tocar esa textura, oler ese perfume que inundaba el aire alrededor de la camioneta con un dulzor que recordaba al de los velorios. La niña me miró con una fijeza que me hizo apartar la vista y, con una lentitud que me permitió ver que sus uñas estaban perfectamente limpias a pesar de estar en el monte, me respondió que no. Esas flores eran para su casa, para adornar su lugar, dijo, y sin más, se bajó de la batea y se internó en la maleza con un paso que no hacía crujir ni una sola hoja seca. Me quedé allí, con el motor encendido, esperando a que el corazón me bajara de las 1000 revoluciones por minuto, antes de meter la primera marcha y rodear el cerrito que ella había señalado. En cuanto di la vuelta a la curva, los faros iluminaron una estructura que no estaba allí en los mapas mentales de mi ruta habitual. No era una casa, ni una granja, ni una escuela. Era la entrada de un panteón antiguo, una reja de hierro forjado que el tiempo había devorado hasta dejarla en un tono rojizo de óxido y olvido. Las cruces de piedra, ladeadas por los sismos y el peso de los años, sobresalían entre la hierba alta como dientes rotos de un gigante enterrado. No había rastro de la niña, pero el aroma de aquellas flores, ese olor dulce y pesado a muerte fresca, estaba más presente que nunca, flotando estático frente a la entrada del cementerio. El frío que emanaba de la reja oxidada parecía viajar a través del aire y filtrarse por las rendijas de la camioneta, instalándose directamente en mi columna vertebral. No apagué el motor. En ese momento, el rugido de la máquina era lo único que me vinculaba al mundo de los vivos, a la tecnología y a la razón. Permanecí estático, con las manos aún soldadas al volante, observando cómo el haz de luz de los faros se perdía entre las lápidas de piedra caliza que brillaban con un matiz grisáceo bajo la luna. No había huellas en el lodo fresco de la entrada, ni una sola rama doblada que indicara el paso de la pequeña hacia el interior de aquel recinto sagrado. El silencio de la montaña, que antes me parecía bucólico, se transformó en una presión acústica que me hacía zumbar los oídos, una frecuencia sorda que dictaba que yo era un intruso en un territorio que no me pertenecía. Metí la velocidad con un movimiento torpe y aceleré, sintiendo que la parte trasera de la camioneta iba inusualmente ligera, como si el espacio que antes ocupaba la niña ahora fuera un vacío absoluto que succionaba el calor de la cabina. Manejé el resto del trayecto sin mirar una sola vez el espejo retrovisor, temiendo que, si lo hacía, vería algo más que la carretera vacía, temiendo que vería un par de ojos infantiles observándome desde la oscuridad de la batea, esperando el momento justo para volver a golpear el techo. Los días siguientes en la oficina de supervisión en la ciudad fueron un ejercicio constante de negación. Me sumergí en los planos de la escuela en San Miguel Peras, revisando cálculos estructurales y presupuestos con una intensidad maníaca, intentando convencerme de que la fatiga del trabajo de campo me había jugado una broma pesada. Sin embargo, el olor de las flores no me abandonaba, aparecía de repente en medio de una reunión o mientras tomaba café, un aroma dulzón, denso y floral que me revolvía el estómago. Mi mente volvía una y otra vez a la pregunta que la niña me había hecho. Si podía llevarla a su casa. La realización de que su casa era un panteón en ruinas no era lo más aterrador, sino la convicción de que ella sabía exactamente quién era yo y por qué me había detenido. Fue entonces cuando recibí la visita del síndico municipal del pueblo, un hombre de piel curtida por el sol y ojos que habían visto pasar demasiadas lunas en la sierra. Estábamos sentados frente a un mapa topográfico cuando, sin saber muy bien por qué, decidí romper mi silencio. Le conté el encuentro palabra por palabra, omitiendo solo el pánico ciego que sentí al final, esperando que se riera de mi superstición de forastero o que me diera una explicación lógica sobre alguna familia que viviera cerca del cementerio. El hombre no se rió. Al contrario, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó en la silla, soltando un suspiro que pareció vaciarle los pulmones.
Se quitó el sombrero y se frotó la frente, evitando mi mirada mientras me preguntaba, con una voz cargada de una seriedad que me erizó la piel, si realmente no me había pasado nada después de eso. Me explicó que aquel panteón que vi no figuraba en los registros recientes porque había sido clausurado hacía décadas tras un deslave que destruyó la mitad de las tumbas, y que la Niña de las Flores era una presencia constante en esa carretera desde los años 70. Según la memoria colectiva de la zona, se trataba de una pequeña que murió atropellada por un camión de carga mientras recolectaba flores para el altar de su madre. El síndico me miró entonces directamente a los ojos y me dijo que tuve una suerte que rayaba en lo milagroso. Me contó que la mayoría de los conductores que se detienen por ella no llegan a dar la vuelta al cerrito. Algunos pierden el control de sus vehículos sin razón aparente, otros son encontrados días después en el fondo de los barrancos con el rostro desfigurado por un terror que no se puede explicar, y todos, absolutamente todos, tienen un detalle en común: en el asiento del copiloto, o entre sus manos inertes, siempre se encuentra una sola flor de colores brillantes, marchitándose con una rapidez antinatural. Sentí que el aire de la oficina se volvía pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre nosotros. La advertencia del síndico resonaba en mi cabeza como una campana fúnebre. El peligro no era solo verla, sino interactuar con ella de una manera que la hiciera sentir que pertenecía a nuestro mundo. Al pedirle la flor, yo había estado a un paso de sellar mi destino, de aceptar un regalo de alguien que ya no tiene nada que dar en el reino de los vivos. El hombre me confesó que muchos lugareños creen que ella no busca ayuda, sino compañía, y que cada vez que alguien la ignora y la deja atrás en la oscuridad, su llanto se escucha en el viento de la sierra durante noches enteras, provocando accidentes a quienes vienen detrás. Me quedé helado al comprender que mi precaución de enviarla a la batea, motivada por un instinto que en ese momento me pareció egoísta, había sido lo que probablemente me salvó la vida. Si ella hubiera estado sentada a mi lado, en el espacio confinado de la cabina, el desenlace habría sido muy distinto. El síndico se levantó para irse, pero antes de salir me dio un último consejo que se quedó grabado en mi mente como una cicatriz: que nunca volviera a pasar por ese tramo después de las 6 de la tarde, porque una vez que ella te conoce, sabe distinguir el sonido de tu motor entre todos los demás. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir con la luz apagada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los 3 golpes secos en el techo de la camioneta, un sonido que ahora entendía como una despedida o quizá como una marca. Me preguntaba cuántos más habrían escuchado esos golpes antes de desaparecer en la neblina de Oaxaca. La idea de que la muerte pudiera ser tan cortés, tan paciente y tan estéticamente hermosa como aquella niña con su vestido blanco y sus flores de colores, me resultaba más perturbadora que cualquier monstruo imaginario. Mi hija, ajena a todo, entró en mi habitación para darme las buenas noches y, al abrazarla, sentí un escalofrío al notar que llevaba en el cabello un pequeño broche con forma de flor que yo no recordaba haberle comprado. El miedo es una semilla que, una vez plantada, crece en la oscuridad de la mente, alimentándose de cada detalle insignificante. Empecé a obsesionarme con la idea de que la niña no se había quedado en el panteón, sino que algo de ella, una sombra o un aroma, se había adherido al metal de mi camioneta y me había seguido hasta la ciudad, esperando pacientemente en el estacionamiento para el viaje de regreso. Pasaron las semanas y el proyecto de la escuela exigía mi presencia constante, lo que me obligaba a enfrentar mis demonios en cada trayecto. Intentaba programar mis visitas para terminar al mediodía, huyendo de la montaña mucho antes de que las sombras de los árboles comenzaran a alargarse sobre el asfalto. Pero el destino, o la entidad que habita en esa carretera, tiene formas muy sutiles de manipular el tiempo. Una tarde, un retraso con la entrega de los materiales de construcción me mantuvo en la obra más tiempo de lo previsto. Cuando quise darme cuenta, el sol ya se estaba ocultando detrás de los picos de la Sierra Norte, tiñendo el cielo de un color violeta que presagiaba una noche sin estrellas. El sudor frío comenzó a empapar mi camisa mientras cargaba mis herramientas en la batea. Sabía que tenía que cruzar el tramo del cerrito y el panteón viejo en total oscuridad. Arranqué el motor y el sonido me pareció más fuerte que nunca, un rugido que gritaba mi ubicación a todo el bosque. Mientras avanzaba por las curvas, la sensación de ser observado se volvió física, una presión en la nuca que me obligaba a mantener la vista fija al frente, con miedo de que los faros iluminaran de nuevo aquel vestido blanco. Justo cuando llegaba al punto donde la había visto la primera vez, el motor de la camioneta comenzó a fallar, tosiendo y perdiendo potencia hasta que, con un último suspiro mecánico, se apagó por completo en medio de la negrura total.
El silencio que siguió a la muerte del motor fue más aterrador que cualquier estruendo que hubiera escuchado en mi vida. En la sierra, cuando una máquina calla, la naturaleza no recupera su lugar de inmediato. Se produce un vacío sordo, una pausa en la que el aire parece contener la respiración. Giré la llave con una desesperación frenética, escuchando el esfuerzo inútil del motor de arranque que solo lograba romper la calma con un quejido metálico que se perdía en la inmensidad de los cerros. El sudor me bajaba por las sienes, gélido, mientras mis ojos intentaban perforar la oscuridad más allá del parabrisas. Estaba exactamente en el mismo tramo, el lugar donde la maleza devora el asfalto y donde los árboles forman un túnel de ramas entrelazadas que bloquean cualquier rastro de luz lunar. No quería salir, no quería abrir la seguridad relativa de la cabina, pero la lógica del conductor atrapado me obligaba a revisar los bornes de la batería. Con las manos temblorosas, alcancé la linterna de la guantera y proyecté el haz de luz hacia el exterior. Me quedé inmóvil, oculto tras la lámina levantada del capó, con la linterna apagada para no delatar mi posición exacta, aunque sabía que en esa oscuridad yo era tan visible como una bengala para quien habitara las sombras. Los pasos se detuvieron justo al lado de la batea. El silencio que siguió fue interrumpido por un roce suave, el sonido de algo pesado y húmedo siendo arrastrado sobre el metal de la caja de carga. El aroma de las flores se volvió tan denso que el aire se sentía espeso, casi sólido, obligándome a respirar por la boca para no asfixiarme con ese dulzor nauseabundo que olía a tierra removida y pétalos en descomposición. Con un valor que no sabía que poseía, o quizá impulsado por el puro terror que anula la razón, asomé la cabeza por el costado del vehículo y encendí la linterna de golpe. El haz de luz cortó la noche y se estrelló contra la batea. No había nadie. La caja estaba vacía, excepto por mis herramientas y un rastro de humedad que brillaba sobre el acero como si algo hubiera estado sentado allí segundos antes. Sin embargo, al bajar la luz hacia el suelo, vi que el camino estaba cubierto de pétalos. Eran esos mismos colores imposibles, el carmesí y el amarillo eléctrico, formando un rastro que nacía debajo de la camioneta y se internaba en el bosque. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta la médula al darme cuenta de que los pétalos estaban frescos, exudando una savia pegajosa que brillaba bajo la luz LED. En ese momento, un susurro recorrió la copa de los árboles, una voz que no llegaba a través de los oídos, sino que vibraba directamente en mi cráneo, preguntándome por qué no me había detenido esta vez. Era la misma voz cristalina de la niña, pero ahora distorsionada por un eco que parecía provenir del fondo de un pozo profundo. Corrí hacia la cabina y me encerré, activando los seguros con un movimiento violento. La camioneta comenzó a balancearse suavemente, como si algo estuviera trepando a la parte trasera. Escuché el primer golpe en el techo. Toc. Fue un sonido seco, autoritario. Luego otro. Toc. El metal de la cabina se hundió ligeramente bajo el peso de lo que sea que estuviera arriba. Cerré los ojos y comencé a rezar, repitiendo cualquier fragmento de oración que mi memoria lograba rescatar del naufragio de mi mente. El tercer golpe nunca llegó a través del metal, llegó a través del cristal. Unos dedos pequeños, pálidos y terminados en uñas perfectamente limpias, comenzaron a tamborilear sobre la ventana del conductor. No me atreví a mirar. Sabía que si giraba la cabeza, encontraría ese rostro infantil que el síndico había descrito como la última visión de los que caen al barranco. La presión sobre la camioneta aumentó, el vehículo se inclinó hacia un lado y el aroma a flores se volvió tan insoportable que empecé a sentir náuseas. Solo una flor, susurró la voz fuera del cristal. Solo tienes que aceptar una flor. En un acto de pura desesperación, giré la llave una vez más, gritando con todas mis fuerzas como si mi voz pudiera alimentar el sistema eléctrico. El motor tosió, se resistió y, de repente, rugió con una fuerza que hizo vibrar toda la estructura. No esperé a cerrar el capó, que seguía levantado bloqueando parcialmente mi visión, metí la marcha y aceleré a fondo. La camioneta dio un salto violento y sentí como algo pesado caía de la batea hacia el asfalto con un golpe sordo. Manejé con el capó bailando frente a mis ojos, guiándome solo por las luces laterales que iluminaban la maleza, hasta que logré que la presión del aire lo cerrara de golpe con un estruendo metálico. No me detuve, no miré atrás, no bajé la velocidad ni siquiera en las curvas más peligrosas. Crucé el tramo del panteón como un alma perseguida por el diablo, viendo de reojo como la reja de hierro oxidado parecía estirarse hacia la carretera en un último intento por atraparme.
No paré hasta que vi las primeras luces de una gasolinera a las afueras de la ciudad, donde la civilización y el ruido de la gente común me devolvieron una pizca de realidad. Cuando finalmente me bajé del vehículo, con las piernas todavía temblando de forma incontrolable, el despachador de la gasolinera se me acercó con una expresión de extrañeza. Me preguntó si venía de la sierra, señalando con el dedo la parte trasera de mi camioneta. Caminé hacia la batea, temiendo lo que podría encontrar. La caja estaba limpia, pero en el centro exacto, justo donde yo había escuchado los golpes, descansaba una sola flor. Era de un rojo tan intenso que parecía sangrar, con pétalos que se retorcían como si tuvieran vida propia. Al acercarme, el olor me golpeó de nuevo, pero esta vez no era dulce, olía a quemado, a azufre y a olvido. Tomé una de mis palas de construcción y, sin tocarla directamente, arrojé la flor a un terreno baldío cercano. Esa misma noche, vendí la camioneta a un lote de autos usados por una fracción de su valor y juré que nunca más pondría un pie en las comunidades de la Sierra Norte. A veces, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo en mi casa de la ciudad, creo escuchar 3 golpes suaves en el techo de mi habitación. Me consuelo pensando que es solo el viento o el crujir de la madera, pero en el fondo sé que hay caminos que nunca se terminan de recorrer y deudas que algunas presencias no están dispuestas a olvidar. La niña sigue allí, esperando en la oscuridad, recolectando flores para una casa que nunca se llena, aguardando al próximo conductor que, por amabilidad o destino, decida detenerse en la curva del cerrito. La oscuridad en los pueblos que colindan entre el Estado de México e Hidalgo no es una simple transición de luz, es un muro físico que parece brotar de la tierra misma. En esas tierras altas, donde el aire es tan delgado que quema los pulmones y el frío se cuela hasta la médula, el tiempo parece regirse por leyes distintas a las de la ciudad. Recuerdo perfectamente el año en que mi tío Mario llegó a la casa de mis abuelos. Yo no tenía más de 8 años, pero su presencia dejó una marca imborrable en el ambiente. Llegó una tarde de viento fuerte, cargando apenas una mochila desgastada y un silencio que parecía pesarle más que sus pertenencias. Mario siempre había sido el alma de las reuniones, el hombre de la risa estrepitosa y las anécdotas interminables, pero el hombre que cruzó el umbral de la puerta aquella vez era una cáscara vacía de lo que solía ser. Mis abuelos, con esa sabiduría silenciosa de la gente de campo, no hicieron preguntas. Le prepararon un plato de caldo caliente y le asignaron el cuarto del fondo, aquel que daba directamente hacia la falda del cerro, un lugar donde el eco de los grillos es lo único que rompe la monotonía de la noche. Durante las 2 semanas que permaneció con nosotros, mi tío se convirtió en una sombra que habitaba los rincones de la casa. Pasaba las horas sentado en la banqueta del frente, con la mirada perdida en la cima del cerro que dominaba el horizonte. No era una mirada de admiración, sino de espera, como si estuviera aguardando una señal que solo él podía descifrar. A veces lo veía caminar por los alrededores, siempre solo, siempre con las manos hundidas en los bolsillos y los hombros encogidos. Mi madre me prohibía molestarlo, decía que necesitaba aclarar la mente, pero para mis ojos de niño, Mario parecía alguien que ya no pertenecía del todo a nuestro mundo. En las cenas, apenas probaba bocado. Se quedaba mirando fijamente la llama de la vela, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, como si estuviera viendo escenas de un pasado o un futuro que nosotros no podíamos percibir. El pueblo, mientras tanto, susurraba. En esos lugares, las desapariciones de ganado y las luces que flotan sobre las cumbres son el pan de cada día, y la actitud de mi tío no hacía más que alimentar las historias de brujas y entes que bajaban del cerro para reclamar lo que es suyo. La madrugada de la desaparición quedó grabada en mi memoria como una secuencia de sonidos inconexos. Recuerdo el chirrido de la puerta de madera al abrirse, un sonido que el viento de la montaña arrastró hasta mi habitación, y luego el silencio absoluto, un vacío que se sentía antinatural. Fue mi abuelo quien dio la voz de alarma al alba. El cuarto de Mario estaba intacto, la cama permanecía tendida con una pulcritud obsesiva, la mochila seguía en el rincón y la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar el vaho gélido de la mañana. No había rastro de lucha, ni una nota de despedida, nada que indicara un plan de fuga. Salimos a la calle con el corazón en un puño, gritando su nombre hacia la neblina que descendía de las cimas. Un arriero que bajaba temprano con su carga de leña nos dio la primera pista, una que nos heló la sangre. Había visto a un hombre subiendo por el sendero más empinado del cerro, caminando con paso firme y sin chamarra, a pesar de que la temperatura rozaba los 0 grados. El arriero dijo que intentó hablarle, pero que el hombre ni siquiera giró la cabeza,
simplemente seguía ascendiendo, como si fuera atraído por un imán invisible hacia las nubes. La búsqueda duró semanas. El pueblo entero se volcó a los senderos, organizando brigadas que peinaron cada cueva, cada barranco y cada saliente de roca. Mi abuelo encabezaba las expediciones, regresando cada noche con el rostro más envejecido y las manos laceradas por las espinas de los matorrales. No encontramos nada. Ni una prenda desgarrada, ni una huella que no fuera borrada por el viento, ni el más mínimo indicio de que un ser humano hubiera pasado por allí. La policía local, tras un par de días de papeleo inútil, dictaminó que probablemente se había desorientado o que había decidido marcharse por su propia voluntad, pero nosotros sabíamos que eso era imposible. Mario no tenía a dónde ir, y mucho menos se habría ido sin sus documentos o su dinero. La casa se sumió en un luto silencioso y eterno. Mi abuela nunca permitió que se cerrara la puerta del cuarto del fondo con llave, y cada noche colocaba un vaso de agua y una vela encendida en la ventana, convencida de que su hijo regresaría en cualquier momento. Los años se convirtieron en décadas y la historia del tío Mario pasó a ser parte del folclore local, una de esas advertencias que los padres les hacen a los hijos para que no se acerquen al cerro después de que se oculta el sol. Yo crecí, me mudé a Pachuca para estudiar y trabajar, y la imagen de aquel hombre triste se fue desdibujando en mi memoria, relegada a un rincón de traumas infantiles. Sin embargo, el destino tiene una forma retorcida de cerrar los círculos que quedan abiertos. Hace apenas unos meses, regresé al pueblo para asistir al funeral de un viejo amigo de la familia. Fue allí, entre los susurros del velorio y el olor a incienso, donde escuché por primera vez el rumor que me traería de vuelta a la pesadilla. Un anciano, don Chencho, que había sido amigo íntimo de mi abuelo, se me acercó con las manos temblorosas y una expresión de puro terror en los ojos. Me dijo que necesitaba contarme algo que no lo dejaba dormir, algo que había visto apenas 2 días atrás mientras subía al cerro a recoger un poco de leña seca con su bisnieto. Don Chencho relató que, al doblar por un sendero que ya casi nadie usa porque está invadido por la maleza, vio a un hombre sentado en una piedra plana, mirando hacia el valle con una calma absoluta. El anciano, pensando que se trataba de algún turista perdido, se acercó para ofrecerle ayuda. El hombre giró la cabeza y le sonrió con una familiaridad que le resultó perturbadora. Don Chencho dijo que sintió un vuelco en el estómago al notar que la ropa del sujeto, aunque algo desgastada, era de un estilo que no se veía desde hacía 30 años. Cuando el anciano regresó a su casa y buscó entre sus viejos recuerdos una fotografía de la última fiesta del pueblo antes de la desaparición de Mario, casi se le detuvo el corazón. El hombre que había visto en la piedra era idéntico al de la foto. No era un pariente, ni alguien que se le pareciera, era exactamente Mario, con el mismo corte de cabello, la misma mirada melancólica y, lo más aterrador de todo, sin una sola arruga adicional. El tiempo, que para todos nosotros había sido un verdugo implacable, parecía haberse detenido para él en el instante exacto en que puso un pie en la cima del cerro. La noticia se propagó por mi familia como un incendio forestal. Mi tía, la única hermana de Mario que aún vivía en la casa familiar, entró en un estado de agitación que rozaba la locura. Buscamos el álbum de fotos, ese objeto sagrado que había permanecido guardado en un baúl desde la muerte de mis abuelos. Al abrirlo, la imagen de Mario nos devolvió la mirada, un hombre joven, de unos 30 años, con una expresión de incertidumbre. Don Chencho, al ver la foto, rompió a llorar, confirmando que ese era exactamente el hombre que estaba sentado en el cerro, sin un solo día más de edad. No podíamos creerlo, la lógica se resistía a aceptar una aberración semejante, pero la convicción del anciano era tal que decidimos hacer lo único que podíamos hacer, subir nosotros mismos al lugar del avistamiento. Preparamos linternas, agua y el viejo abrigo que Mario había dejado olvidado aquella madrugada, con la esperanza absurda de que, si de verdad estaba allí, el olor de su propia ropa lo traería de vuelta a la realidad. Comenzamos el ascenso bajo un cielo grisáceo, sintiendo que cada paso nos alejaba de la cordura y nos internaba en un territorio donde el pasado y el presente se entrelazan de forma macabra. El ascenso por la ladera del cerro fue un ejercicio de resistencia física y mental, una lucha contra el viento que parecía soplar con más fuerza a medida que ganábamos altura. Los senderos, borrados por décadas de abandono, nos obligaban a abrirnos paso entre matorrales de espinas y rocas sueltas que amenazaban con hacernos rodar hacia el abismo.
Mi tía caminaba con una energía que no correspondía a su edad, impulsada por una mezcla de fe ciega y desesperación, mientras yo la seguía de cerca, sintiendo que el aire se volvía cada vez más gélido y pesado. Don Chencho nos guiaba con paso vacilante pero seguro, señalando hacia un promontorio de piedra caliza que se alzaba como un altar natural sobre el valle. Al llegar a la piedra plana que el anciano había descrito, el silencio nos recibió como una bofetada. No había nadie. La superficie de la roca estaba fría, salpicada de líquenes y musgo, sin el menor rastro de que alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Sin embargo, al observar el suelo con detenimiento, noté algo que me detuvo el aliento. Un círculo perfecto de tierra apisonada rodeaba la piedra, un perímetro donde no crecía ni una sola brizna de hierba, como si el tiempo o una energía desconocida hubiera quemado la vida en ese punto exacto. Permanecimos allí durante horas, gritando el nombre de Mario hacia los cuatro vientos, dejando que el eco nos devolviera nuestras propias voces cargadas de angustia. La sensación de ser observado se volvió física, sentía que desde las grietas de las rocas y detrás de los pinos retorcidos, 1000 ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos. Mi tía, exhausta, se derrumbó sobre la piedra y comenzó a llorar, llamando a su hermano con una voz que se quebraba por el dolor acumulado de 30 años. Fue en ese momento cuando el ambiente cambió. El viento cesó de golpe y una neblina espesa, de un color blanco lechoso, comenzó a brotar de las grietas del suelo, ascendiendo con una rapidez antinatural hasta cubrirnos por completo. La visibilidad se redujo a menos de 1 metro. Ya no podía ver a mi tía ni a don Chencho, solo escuchaba sus respiraciones agitadas en medio de aquella blancura absoluta. Entonces, un sonido rompió la calma, el crujir de una rama seca bajo el peso de un paso firme, justo detrás de mí. Giré sobre mis talones, con la linterna en alto, pero la luz apenas lograba penetrar la niebla, rebotando contra la pared de vapor como si fuera un muro sólido. «Mario», pregunté con un hilo de voz, sintiendo que el vello de mis brazos se erizaba ante la proximidad de algo que no podía ver. No hubo respuesta verbal, pero la neblina frente a mí comenzó a arremolinarse, formando una silueta humana que parecía estar compuesta de humo y sombra. Por un segundo, la niebla se disipó lo suficiente como para revelar una figura que me dejó paralizado. A escasos 2 metros de distancia, un hombre me observaba. Era él. No había duda posible. Tenía el mismo rostro que aparecía en las fotografías de la boda de mis padres, la misma mandíbula marcada y el lunar cerca de la oreja izquierda. Vestía la misma camisa de franela a cuadros con la que se había marchado aquella madrugada, pero la tela no parecía vieja ni gastada, sino nueva, como si acabara de salir de la tienda. Lo más perturbador eran sus ojos, no eran los ojos de un hombre de 60 años, sino los de un joven de 30, pero cargados con una profundidad abismal, una mirada que parecía haber contemplado el nacimiento y la muerte de galaxias enteras. Su piel estaba tersa, sin una sola marca del sol o del tiempo, brillando con una palidez lunar que lo hacía parecer una estatua de mármol cobrando vida. Intenté avanzar hacia él, pero mis pies se sentían pesados como el plomo, anclados a la tierra por un miedo primitivo. Mario, o lo que sea que ocupara su lugar, no hizo ningún gesto de reconocimiento. Se limitó a inclinar la cabeza hacia un lado, observándome con una curiosidad clínica, como si yo fuera una criatura extraña que acababa de aparecer en su mundo. Mi tía, que al parecer también había logrado distinguir la figura a través de la neblina, lanzó un grito de alegría que se transformó rápidamente en un sollozo desgarrador mientras intentaba correr hacia él. Pero en el instante en que sus manos estaban a punto de tocar la tela de su camisa, la figura dio un paso hacia atrás y la neblina se cerró sobre él con la fuerza de una marea. Escuchamos sus pasos alejándose hacia la cima del cerro, un sonido rítmico y constante que no se detenía ante los obstáculos del terreno, como si estuviera caminando sobre un plano de existencia distinto al nuestro. Corrimos tras él, gritando y suplicando que se detuviera, pero la montaña parecía jugar con nosotros, alargando las distancias y ocultando los senderos bajo una capa de sombras que se volvían más densas a cada minuto. Al llegar a la cresta más alta, donde el cerro termina en un acantilado que cae a pico hacia los límites de Hidalgo, la neblina desapareció tan súbitamente como había llegado. La luna llena iluminaba la cima con una claridad casi diurna, revelando la desolación del paisaje rocoso. Mario estaba allí, de pie en el borde mismo del abismo, de espaldas a nosotros. Su silueta se recortaba contra el cielo estrellado, y por un momento, me pareció que no estaba pisando la roca, sino que flotaba unos milímetros por encima de ella.
Mi tía se detuvo en seco, temiendo que su hermano fuera a saltar, y le habló con una ternura que me partió el alma, recordándole su hogar, a sus padres que lo esperaron hasta el último aliento y las tardes de juegos en el patio de la casa. El hombre se giró lentamente. En su rostro no había rastro de malicia, solo una confusión infinita. Movió los labios como si estuviera intentando recordar cómo articular palabras, y tras un esfuerzo que pareció dolerle, soltó una frase que me perseguirá hasta el día de mi muerte: aquí el sol nunca se pone, y el hambre es un sueño olvidado. Antes de que pudiéramos reaccionar, una luz intensa, similar a un relámpago pero de un color azul cobalto, brotó de la nada y envolvió la figura de mi tío. El sonido que acompañó al destello no fue una explosión, sino una nota musical pura y vibrante que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Cuando la luz se disipó y mis ojos recuperaron la visión, Mario ya no estaba. En el lugar donde había estado parado solo quedaba un rastro de escarcha, a pesar de que no estábamos en temporada de heladas, y un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Don Chencho cayó de rodillas, santiguándose y murmurando oraciones en un dialecto antiguo que yo no comprendía, mientras mi tía corría hacia el borde del precipicio solo para encontrar el vacío. No había cuerpo en el fondo, no había rastro de una caída. Simplemente se había desvanecido en el aire, reclamado por esa fuerza invisible que lo había mantenido joven y cautivo durante 3 décadas en las entrañas del cerro. Regresamos al pueblo al amanecer, con los rostros desencajados y la ropa cubierta de ese polvo grisáceo que abunda en las cimas. No le contamos a nadie lo que habíamos visto. En esos lugares, saber demasiado es tan peligroso como no saber nada, y la verdad de lo que le sucedió a Mario era algo que la lógica humana no estaba preparada para procesar. La casa de mis abuelos se sintió más vacía que nunca, y el cuarto del fondo, el que daba al cerro, fue sellado con tablas y clavos por orden de mi tía, quien no volvió a mencionar el nombre de su hermano jamás. Pero yo no pude olvidar. Me quedé en el pueblo unos días más, observando el cerro desde la ventana con una mezcla de fascinación y horror. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Luces que se movían de forma errática entre los pinos durante la madrugada y un murmullo constante que parecía viajar en el viento, una armonía de voces que llamaban a los que están tristes o perdidos. Comprendí que Mario no se había perdido por accidente, algo en su melancolía lo había hecho vulnerable a la llamada de la montaña, a esa promesa de un tiempo estático donde el dolor de vivir se disuelve en la eternidad de la roca. La última noche de mi estancia en el pueblo, antes de regresar a la seguridad artificial de la ciudad, decidí subir una última vez a la banqueta donde mi tío solía sentarse a esperar lo inevitable. El cerro, recortado contra el terciopelo negro del cielo, parecía latir con una presencia propia, un gigante dormido que guardaba en sus grietas los secretos de todos aquellos que, como Mario, habían decidido cruzar el umbral hacia lo desconocido. Mientras fumaba un cigarrillo, escuché unos pasos suaves que se detenían a mi lado. Era don Chencho, que traía consigo un pequeño envoltorio de tela vieja. Sin decir una palabra, lo extendió hacia mí. Al abrirlo, encontré un reloj de bolsillo, el mismo que mi abuelo le había regalado a Mario cuando cumplió los 18 años. El anciano me explicó que lo había encontrado esa misma tarde en la piedra plana, justo en el centro del círculo de tierra quemada donde no crece la hierba. Lo más inquietante no era el hallazgo en sí, sino el hecho de que el reloj seguía funcionando, marcando el tiempo con un segundero que se movía con una precisión perfecta, a pesar de que nadie le había dado cuerda en más de 30 años. Me llevé el reloj al oído y el tic-tac rítmico me pareció el latido de un corazón metálico que se negaba a morir. Don Chencho me miró con una tristeza infinita y me confesó que Mario no era el primero, ni sería el último. Me habló de otros nombres, de jóvenes que desaparecieron en la revolución y de mujeres que se perdieron en los años 50, todos vistos décadas después con la misma apariencia lozana y la misma mirada de extravío. El cerro, según los ancianos más viejos, no era solo una formación geológica, sino una especie de grieta en el tejido de la realidad, un lugar donde las dimensiones se rozan y donde el tiempo se estanca como el agua en un pozo profundo. Aquellos que entran en su dominio dejan de envejecer porque el tiempo lineal deja de existir para ellos, viven en un eterno presente, atrapados en una belleza estática que es, en última instancia, la forma más refinada de la condena. Mario no era un fantasma, ni una aparición, era un hombre que seguía existiendo en una hora permanente, un prisionero de la luz azul que habíamos presenciado en la cima. Regresé a Pachuca al día siguiente, pero el peso de la montaña me siguió en el asiento del copiloto.
Intenté retomar mi vida, mis proyectos y mis rutinas, pero el sonido del reloj de mi tío en la mesa de noche era un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra existencia. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, me di cuenta de algo que me hizo soltar la pluma y sentir un vacío en el estómago. El reloj no estaba marcando la hora de nuestro mundo. Cada día, el mecanismo se adelantaba exactamente 3 minutos, una desviación que no correspondía a ninguna falla mecánica conocida. Al hacer el cálculo, comprendí con horror que para el tiempo del reloj, habían pasado apenas unas cuantas horas desde la desaparición de Mario. Lo que para nosotros fueron 30 años de búsqueda, de luto y de olvido, para él habían sido solo un breve paseo por la cumbre, una tarde de contemplación antes de que la neblina lo reclamara de nuevo. La frase que me dijo en la cima cobró un sentido nuevo y aterrador: aquí el sol nunca se pone. En su realidad, el tiempo no era un río que fluye, sino un océano inmóvil. La obsesión por entender lo que había pasado comenzó a consumirme. Pasaba las noches investigando fenómenos de dilatación temporal y leyendas sobre cerros sagrados en Mesoamérica, buscando una respuesta que me permitiera dormir en paz. Pero la respuesta llegó de la manera más inesperada. Una noche, mientras dormía, soñé con Mario. No era el hombre confundido de la cima, sino el tío alegre de mi infancia. Estábamos en el patio de la casa de los abuelos y él me decía que no tuviera miedo, que el cerro solo tomaba a quienes ya no tienen lugar en la tierra de los hombres. Me explicó que él siempre se había sentido fuera de tiempo, un extraño en su propia época, y que la montaña simplemente le había dado el refugio que su alma buscaba. Al despertar, el reloj de bolsillo se había detenido. Por más que intenté darle cuerda o mover los engranajes, las manecillas permanecieron inmóviles a las 3 de la madrugada, la hora exacta en que Mario salió de la casa hace 3 décadas para no volver jamás. Meses después, recibí una llamada de mi tía. Con una voz temblorosa, me contó que había vuelto a subir al cerro, desafiando sus propios miedos, para dejar una ofrenda de flores en la piedra plana. Me dijo que, al llegar al lugar, encontró algo que la dejó sin aliento. En el centro del círculo de tierra, donde antes no había nada, habían brotado unas pequeñas flores blancas de una especie que nadie en el pueblo pudo identificar. Eran flores que no necesitaban agua ni tierra fértil, que parecían alimentarse de la luz misma y que, al tocarlas, emitían una vibración suave, casi imperceptible. Mi tía interpretó esto como una señal de que Mario estaba bien, de que finalmente había encontrado la paz en su prisión de cristal. Yo, sin embargo, no pude evitar pensar en la advertencia de don Chencho sobre las luces que llaman a los que están tristes. Esas flores no eran un consuelo, eran un cebo, una nueva forma que la montaña utilizaba para atraer a la próxima víctima hacia su corazón de piedra. Hoy, cuando miro las fotos familiares, ya no siento la misma pena de antes. Veo el rostro joven de mi tío y comprendo que él es, de alguna manera, el único de nosotros que ha vencido a la muerte, aunque el precio haya sido renunciar a la vida. Nosotros nos arrugamos, perdemos la memoria, nos debilitamos y eventualmente desaparecemos, mientras él permanece en la cima, eterno y perfecto, mirando un sol que nunca termina de ocultarse. Pero a veces, cuando paso cerca de un cerro en mis viajes de trabajo, cierro las ventanas y acelero el paso, temiendo que el viento me traiga una melodía conocida o que mi propia melancolía se convierta en la llave que abra la puerta hacia ese tiempo estático. Porque la historia de mi tío Mario no es solo un relato de misterio, es una lección sobre el peligro de mirar demasiado tiempo hacia las alturas. El cerro siempre está escuchando, y tarde o temprano, encuentra la forma de que aquellos que lo observan con demasiada fijeza, terminen subiendo para nunca más bajar. A veces me pregunto qué pasaría si yo decidiera subir de nuevo, si me sentara en esa piedra plana y esperara a que la neblina me envolviera. ¿Vería a Mario de nuevo? ¿Me reconocería como el niño de 8 años o como el hombre cansado que soy ahora? Pero luego recuerdo el frío de sus ojos y la palidez de su piel, y comprendo que el hombre que fue mi tío murió hace mucho tiempo, y lo que queda en la montaña es algo distinto, una memoria física que el cerro utiliza para mantenerse vivo. El misterio de Mario se quedará allí, entre los límites del Estado de México e Hidalgo, oculto por la niebla y protegido por el silencio de los pinos. El reloj de bolsillo descansa ahora en una caja de madera bajo mi cama, inmóvil y mudo, como un testigo silencioso de una verdad que nadie creería. El tiempo sigue su curso para mí, marcando mis días con arrugas y canas, y aunque sé que mi final será común y humano, me consuela saber que en algún lugar de la sierra, alguien permanece joven para siempre, custodiando el secreto de la eternidad en la cima de un cerro que nunca olvida.
Hay casas que parecen nacer muertas, construcciones que desde su primer ladrillo absorben la pesadumbre de la tierra sobre la que se asientan. Mi infancia en el puerto de Veracruz estuvo marcada por una de esas estructuras, una vivienda prestada por mi abuelo en una colonia que el progreso había olvidado y que las inundaciones reclamaban cada año con una furia silenciosa. El ambiente allí era de un gris perpetuo. El salitre corroía las paredes hasta dejar al descubierto el ladrillo como si fuera carne viva, y un olor a humedad estancada, a lodo y a madera podrida, se filtraba por cada rendija, instalándose en la ropa y en los pulmones. La casa colindaba con dos propiedades abandonadas, esqueletos de concreto invadidos por la maleza y los gatos callejeros, lo que creaba un corredor de sombras que parecía morir justamente en la ventana de mi habitación. Nunca me sentí solo en esa casa, pero no era la compañía reconfortante de una familia. Era la sensación punzante de ser observado por algo que no necesitaba ojos para ver, una presencia que se alimentaba del escalofrío permanente que recorría mi espalda desde que cruzaba el umbral de la entrada. El centro de mis pesadillas era un tragaluz, un ojo de cristal alargado que conectaba el pasillo central con la azotea. Durante el día, la luz que filtraba era amarillenta y sucia, pero al caer la noche, ese rectángulo de vidrio se convertía en una vitrina hacia un abismo negro. Yo tenía 12 años la primera vez que la realidad se fracturó. Me había acostado temprano, abrumado por un cansancio inusual, y me quedé mirando el tragaluz mientras el sueño se resistía a llegar. De pronto, dos puntos de una luz fría y estática, similares a estrellas pero demasiado grandes y bajas, aparecieron en el marco del vidrio. Al principio pensé en un reflejo, pero mis ojos se ajustaron a la penumbra y lo que vi me vació los pulmones. Recortada contra el cielo nocturno, una silueta humanoide permanecía agazapada. No tenía un rostro humano, su cabeza era una geometría imposible, un triángulo invertido cuya punta apuntaba directamente hacia mi cama. Los hombros eran anchos y huesudos, y la figura permanecía tan inmóvil que parecía una gárgola de obsidiana. La parálisis me atenazó, no podía gritar, no podía cerrar los ojos, solo podía ser testigo de esa mirada eléctrica que parecía estar escaneando mi alma. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando la figura se desvaneció del tragaluz en un parpadeo, pero el horror apenas comenzaba. En el pasillo, el sistema de luces con sensores de movimiento, una modernidad que mi padre había instalado para darnos seguridad, se activó de golpe. Escuché el clic metálico y vi la luz blanca filtrarse por debajo de la puerta de mi cuarto. Luego, el sonido que me perseguirá hasta la tumba, pisadas firmes, pesadas y deliberadas sobre el piso de cemento. Alguien, o algo, caminaba hacia mi puerta. El sensor de la luz más cercana a mi habitación se encendió, indicando que la presencia estaba a centímetros de distancia. La puerta no se abrió, pero el aire de la habitación bajó de temperatura drásticamente, como si las paredes se hubieran convertido en hielo. De repente, sentí un peso en los pies de la cama. Dos manos de una frialdad absoluta, con una textura que recordaba al cuero viejo, me agarraron por los tobillos. Con una fuerza inhumana y un solo movimiento seco, fui jalado hacia el borde de la cama hasta quedar sentado. El terror me devolvió el movimiento, salté hacia el rincón más alejado, pero la habitación estaba vacía. No había nadie, solo el rastro de escarcha en mis sábanas y el eco de mi propio grito ahogado. Al día siguiente, con la vergüenza propia de un preadolescente, intenté contar lo sucedido como si fuera una pesadilla vívida, esperando que mis amigos se burlaran de mí. Sin embargo, cuando mencioné la cabeza triangular y los puntos brillantes, el silencio que cayó sobre el grupo en la escuela fue más aterrador que cualquier burla. Rodrigo, mi mejor amigo, palideció y confesó que él también había visto esa silueta desde la calle, parada en nuestra azotea mientras jugábamos al fútbol días atrás. Otro compañero admitió haber escuchado los pasos en los techos de las casas abandonadas que rodeaban la mía. Esa validación colectiva destruyó mi última línea de defensa racional, no era un sueño, no era una alucinación por la humedad, era una presencia física, una entidad que había elegido nuestra colonia como su coto de caza y que, por alguna razón, se había encaprichado con mi rastro. Desde ese día, dejé de ser el niño que se burlaba de las oraciones de su abuela. La soberbia del ateísmo infantil murió frente a la evidencia de lo inexplicable, y empecé a buscar en la fe un refugio que las paredes de concreto no podían darme. Los años pasaron y nos mudamos de Veracruz, pero la sombra no se quedó atrás. La entidad parecía ser un parásito vinculado a mi existencia, una mancha en mi destino que reaparecía en los momentos de mayor calma. Ya en la edad adulta, viviendo en una casa nueva y moderna en otra ciudad,
pensé que el ciclo se había cerrado. Una madrugada, mientras trabajaba frente a la computadora, mi perrita Luna, que siempre dormía a mis pies, se levantó de golpe. No ladró hacia la puerta, sino hacia una esquina oscura de la sala. Su gruñido era un sonido gutural, cargado de un miedo animal que nunca le había escuchado. Al girar la silla, lo vi de nuevo. El ser estaba encorvado, pues su estatura superaba los 2 metros y casi tocaba el techo. En la penumbra, pude distinguir detalles que a los 12 años se me escaparon. Sus brazos eran larguísimos, terminando en dedos que parecían garras de hueso, y su piel tenía un tono grisáceo que parecía absorber la luz a su alrededor. No hizo ningún movimiento agresivo, solo estaba allí, con esa inconfundible cabeza triangular ladeada, observándome con una paciencia milenaria. La última vez que lo vi fue hace apenas unas semanas, en un evento que rayó en lo surrealista por su sincronía. Iba conduciendo de noche junto a mi novia, regresando de una cena. En la radio del coche, para matar el silencio del camino, puse un episodio de un podcast sobre relatos paranormales. Justo cuando el narrador describía un encuentro con una sombra en la carretera, Luna, que venía en el asiento de atrás, se puso rígida, mirando fijamente hacia un terreno baldío que estábamos por pasar. Al doblar la esquina, los faros del coche iluminaron por una fracción de segundo la silueta en la orilla del camino. Era él, inmóvil, bajo la lluvia, con la misma postura que tenía en Veracruz hace 20 años. No fue solo mi percepción. Mi novia ahogó un grito y me preguntó qué era esa cosa alta que acabábamos de pasar. La confirmación de que ella también lo vio, al mismo tiempo y bajo la misma luz, selló mi comprensión de la realidad. El ser no es un fantasma de la memoria, es una constante que camina a mi lado, un vigilante silencioso que espera el momento en que baje la guardia para volver a jalarme los pies hacia la oscuridad. Esa última confirmación en la carretera, bajo el frío resplandor de los faros, fue el recordatorio definitivo de que el horror no necesita de la oscuridad total para manifestarse. Le basta con un rincón en nuestra mente y una sombra en el camino. Aquella noche, al llegar a casa, el silencio de las habitaciones se sentía cargado, como si el aire hubiera sido desplazado por una masa invisible que aún no terminaba de acomodarse. Luna no dejó de vigilar la puerta del dormitorio, y mi novia, habitualmente escéptica, no se atrevió a apagar la lámpara de la mesa de noche. Fue entonces cuando comprendí que el miedo compartido es más pesado que el individual, porque ya no puedes refugiarte en la idea de que tu mente te está traicionando. Estábamos los dos ahí, atrapados en la vigilia, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas con un ritmo que recordaba demasiado a esos dedos largos y huesudos que alguna vez rozaron mi piel en Veracruz. La entidad, con su cabeza triangular y su anatomía desproporcionada, parecía haber evolucionado junto conmigo. Ya no era la sombra tosca que se escondía en los techos de una colonia inundada, ahora era una presencia refinada, capaz de manifestarse en los espacios más modernos y seguros. Me preguntaba si su objetivo era el daño físico o si, simplemente, se alimentaba de la energía que genera el saberse acechado. La fe que había construido como escudo se sentía ahora como un hilo delgado frente a una tormenta. Pasé el resto de la madrugada con un rosario entre las manos, no por una devoción ciega, sino por la necesidad visceral de aferrarme a algo que tuviera un nombre, algo que fuera opuesto a esa geometría sin rostro que me observaba desde los baldíos. El sol salió finalmente, pero no trajo el alivio de siempre. La luz del día solo sirve para esconder las sombras, no para borrarlas. Con el paso de los días, la paranoia empezó a dictar mis rutas y mis horarios. Evitaba los terrenos baldíos, las calles sin alumbrado y, sobre todo, evitaba mirar hacia arriba cuando pasaba cerca de edificios con tragaluces. Pero el ser no necesitaba de lugares lúgubres para hacerse notar. Una tarde, mientras caminaba por un centro comercial abarrotado de gente, sentí esa presión familiar en la nuca. Al mirar mi reflejo en el escaparate de una tienda, vi por un segundo una mancha oscura, una silueta que destacaba sobre el resto de los compradores por su altura y su quietud. Cuando giré la cabeza, solo había personas comunes cargando bolsas y prisa. La criatura estaba aprendiendo a usar los espacios entre mis parpadeos, a habitar los puntos ciegos de mi visión periférica. Ya no era un visitante nocturno, se había convertido en una extensión de mi propia sombra, una parte de mi realidad que se negaba a ser ignorada. Mi relación con el mundo exterior se fracturó. Mi novia intentaba ser comprensiva, pero el peso de llevar una presencia a cuestas terminó por crear un abismo entre nosotros. Ella lo había visto, sí,
pero no cargaba con el historial de contacto físico que yo arrastraba desde los 12 años. Para ella era un susto de carretera, para mí era una condena de por vida. La sincronía con el podcast en el coche no fue una coincidencia, fue una burla, una forma de la entidad para decirme que conocía mis refugios y mis distracciones. Decidí que no podía seguir huyendo, que debía haber una forma de confrontar a esa geometría de pesadilla o, al menos, de entender por qué me había elegido a mí entre tantos niños que vivían en aquella colonia húmeda de Veracruz. Busqué respuestas en archivos locales, en historias de aparecidos del puerto y en foros de lo inexplicable, buscando a alguien que hubiera sobrevivido a un contacto similar. Fue en un viejo foro de avistamientos donde encontré un testimonio que me detuvo el corazón. Un hombre en Tamaulipas describía exactamente la misma figura, cabeza triangular, brazos como garras y una persistencia de décadas. Él afirmaba que el ser no era un fantasma de un muerto, sino algo mucho más antiguo, un vigilante de umbral que se adhiere a ciertas personas que, por accidente o naturaleza, nacen con una sensibilidad distinta. Según su relato, el ser no buscaba matar, sino marcar el territorio, esperando a que el individuo cruzara finalmente el último umbral para reclamar su esencia. El contacto físico, el jalón de pies que sufrí de niño, no fue un ataque, sino el rito de iniciación, la marca de propiedad que garantizaba que, sin importar a dónde fuera, yo siempre regresaría al origen del miedo. Esta revelación, lejos de aterrarme, me trajo una calma extraña y amarga. Si la criatura era una constante universal, luchar contra ella era tan inútil como luchar contra la gravedad. Empecé a aceptar su presencia como se acepta una enfermedad crónica. Luna, mi perrita, pareció entender este cambio, ya no gruñía con la misma ferocidad, sino que simplemente se mantenía alerta, sentándose entre la entidad y yo cada vez que la sombra se materializaba en el rincón de la sala. La figura también cambió su comportamiento, ya no intentaba esconderse tanto, se permitía ser vista de forma más clara, como si la aceptación de mi parte hubiera eliminado la necesidad del juego del gato y el ratón. Ahora, cuando la veo encorvada bajo el marco de una puerta o reflejada en un cristal oscuro, ya no cierro los ojos. La miro directamente a esos puntos de luz estática y, por un instante, me parece que la geometría de su cabeza vibra con una frecuencia de reconocimiento. Hoy sigo escuchando relatos de otros, buscando similitudes en las voces que cuentan sus experiencias en la radio o en Internet. Me consuela saber que no soy el único marcado, que hay una legión de personas caminando con sombras desproporcionadas a sus espaldas. La casa nueva ya no huele a humedad, pero a veces, en las noches de lluvia intensa, el salitre de Veracruz parece brotar de nuevo en las esquinas de mi habitación, trayendo consigo el aroma al lodo estancado de mi infancia. Sé que el ser está ahí, esperando en el pasillo, justo donde el sensor de movimiento se activará tarde o temprano. Ya no rezo para que se vaya, rezo para tener la fuerza de no desviar la mirada cuando llegue el momento de cruzar el último tragaluz. Porque al final, la historia de mi vida no me pertenece solo a mí, es una crónica compartida con una entidad que me vio crecer desde la azotea y que estará allí, con su cabeza triangular ladeada, para ver cómo termina todo. La convivencia con lo imposible termina por generar una rutina macabra. Aprendí a leer los silencios de la casa, a interpretar el frío repentino no como un cambio climático, sino como el desplazamiento de un volumen que no debería estar allí. Mi vida se convirtió en un delicado equilibrio entre lo funcional y lo espectral. Iba al trabajo, pagaba mis cuentas y cenaba con mi novia, pero siempre con un ojo puesto en los reflejos de las ventanas y en los sensores de movimiento que, de vez en cuando, se encendían sin que el viento o algún insecto justificaran su activación. La entidad ya no era una amenaza latente, era un inquilino silencioso que no pagaba renta pero que exigía mi atención constante. Una noche, mientras el televisor proyectaba luces azules sobre las paredes de la sala, sentí que el ambiente alcanzaba una saturación crítica. Luna, que ya estaba vieja y cansada, se levantó de su cama con dificultad y caminó hacia el centro de la estancia, deteniéndose frente al vacío absoluto que se abría junto a la estantería de libros. No hubo gruñidos esta vez. La perrita simplemente movió la cola con una lentitud triste y agachó la cabeza, en un gesto de sumisión o de despedida que me heló la sangre más que cualquier jalón de pies. Comprendí que el tiempo de Luna se agotaba y que la criatura estaba allí para presenciar ese tránsito. Me levanté y caminé hacia ellas, situándome en el epicentro de esa distorsión espacial. La entidad ya no era una amenaza latente, era un inquilino silencioso que no pagaba renta pero que exigía mi atención constante.
Una noche, mientras el televisor proyectaba luces azules sobre las paredes de la sala, sentí que el ambiente alcanzaba una saturación crítica. Luna, que ya estaba vieja y cansada, se levantó de su cama con dificultad y caminó hacia el centro de la estancia, deteniéndose frente al vacío absoluto que se abría junto a la estantería de libros. No hubo gruñidos esta vez. La perrita simplemente movió la cola con una lentitud triste y agachó la cabeza, en un gesto de sumisión o de despedida que me heló la sangre más que cualquier jalón de pies. Comprendí que el tiempo de Luna se agotaba y que la criatura estaba allí para presenciar ese tránsito. Me levanté y caminé hacia ellas, situándome en el epicentro de esa distorsión espacial. El aire se sentía cargado de electricidad estática, haciendo que el vello de mis brazos se erizara y que el sabor metálico regresara a mi boca, tal como ocurrió en la casa inundada de mi infancia. Miré hacia arriba, hacia donde sabía que se encontraba esa cabeza triangular invertida. Por primera vez en décadas, no sentí el impulso de huir o de rezar por protección. Sentí una curiosidad profunda, casi mística. ¿Qué era esa geometría sino un recordatorio de que somos apenas una nota en una sinfonía mucho más vasta y oscura? La entidad se inclinó, su silueta difuminándose en los bordes como si estuviera hecha de humo denso, y por un segundo, sus ojos, esos dos puntos de luz estelar, estuvieron a la altura de los míos. No hubo palabras, pero sí una transferencia de información, una sensación de vastedad y de vacío que me hizo comprender que el ser no me perseguía por maldad, sino por una sincronía de naturalezas. Yo era su anclaje en este plano denso, y ella era mi recordatorio de lo que aguarda más allá. A la mañana siguiente, Luna ya no despertó. Murió en paz, y curiosamente, el rincón donde la entidad solía apostarse quedó vacío durante varios meses. Fue un periodo de soledad absoluta que me resultó más perturbador que el acoso. Sin la sombra, me sentía desprotegido, como si me hubieran quitado una parte esencial de mi propia identidad. Empecé a extrañar la tensión, el aroma a salitre y la confirmación de que el mundo no es solo lo que podemos tocar. El ateísmo que alguna vez profesé me parecía ahora una forma de ceguera voluntaria, una negación de la evidencia que mis propios sentidos habían recolectado durante años de encuentros cercanos con el umbral. La reaparición final ocurrió en un contexto de absoluta cotidianidad, recordándome que no hay lugar seguro cuando la marca es interna. Estaba en el baño, frente al espejo, lavándome la cara antes de dormir. Al levantar la vista, no vi mi reflejo. Vi el pasillo que se extendía detrás de mí a través del cristal del espejo, y allí, perfectamente encuadrada bajo el marco de la puerta, estaba la figura. Esta vez no estaba encorvada, estaba erguida, su cabeza triangular tocando el dintel, sus brazos larguísimos cayendo a los costados con las garras rozando el suelo. Ya no era una mancha oscura, podía ver la textura de su piel, que parecía una amalgama de ceniza y luz congelada. El ser levantó una mano y tocó el marco de la puerta, dejando una huella de escarcha que se extendió rápidamente por la madera. No era una despedida, era un aviso de que el contrato seguía vigente. Hoy, cuando escucho relatos de otras personas que dicen ver sombras en Veracruz o en cualquier otro puerto húmedo, sonrío con una mezcla de empatía y resignación. Sé que hay niños en este momento mirando tragaluces, sintiendo el primer contacto frío en sus pies y preguntándose si se están volviendo locos. Quisiera decirles que no tengan miedo, que la sombra es solo el reflejo de una luz que aún no comprenden, pero sé que el miedo es necesario, es el combustible que mantiene viva la conexión. Mi novia y yo finalmente nos separamos, la presencia terminó por ocupar el espacio que ella necesitaba, y no la culpo por no querer compartir su vida con una entidad de otra dimensión. Ahora vivo solo, o al menos eso dirían los censos oficiales. A veces, pongo el mismo podcast de aquella noche en la carretera, solo para ver si la sincronía vuelve a manifestarse. Y ocurre. Cada vez que el narrador describe un encuentro, las luces de mi pasillo se encienden en una secuencia perfecta, marcando el camino desde la entrada hasta mi habitación. Ya no cierro la puerta con llave, ni busco refugio en las luces encendidas. Me acuesto en la oscuridad, escuchando el tic-tac de un tiempo que no es el mío, esperando sentir de nuevo ese frío en los tobillos que me indica que no estoy solo.